grupos y de tensores. No voy a poner ejercicios en la tarea de la parte de los espacios funcionales, ¿no? Los espacios lineales de funciones. Realmente el tipo de ejercicio que podemos hacer ahí es solamente el estilo de Gram-Schmidt. Y bueno, en una, digamos, una posibilidad es que en alguno de los temarios del examen parcial, que ya sería lo definitivo para cerrar el semestre, pudiéramos preguntar alguna cosa en ese sentido, es decir, algún ejercicio dada una base de polinomios, etcétera, pues encontrar los primeros términos y demás. Es decir, que en realidad nosotros vamos a no insistir para la tarea, pero sí se queda y sería bueno que lo tengan presente y se lo comenten a los compañeros si no llegan a incorporarse todos el día de hoy, que así va a ser. Es decir, en el examen puede que haya alguna pregunta, ya sea tanto teórica, recuerden que hablamos del teorema del desarrollo y todas esas cosas, como de una construcción de una base ortonormal u ortogonal basado en un espacio de funciones continuas. Pero la tarea, como tal, tiene puros ejercicios de grupos y uno en menor proporción del tema de tensores, que es lo que vamos a ver a partir de la semana que viene. Bueno, de hecho, la semana que viene, prácticamente en un par de clases, se pueden ver la mayor parte de las cosas de tensores. Estamos pensando que la tarea en cuestión sea para entregar el día 18 eventualmente de noviembre, y además pues ya teníamos que ponernos de acuerdo para hacer nuestro examen, que podría ser justamente en esa semana, aprovechando que estén, digamos, un poquito entrenados con la tarea y les pueda servir en ese sentido. Es decir, la semana del 18 más o menos, vamos a ver el calendario un momentito aquí. Ahora está, déjenme echar un vistazo. Tenemos el viernes 5, el 12 y el jueves sería 18. Pues podríamos hacer el examen esa semana, 18 mismo o 19, incluso no tiene que ser un día de nuestra clase. Lo único que sí es la duración equivalente a más o menos, 1 hora y media más o menos es lo que vamos a dar para hacer el examen. Pero podríamos ponernos de acuerdo. Si ustedes piensan que mejor la otra semana, finales de noviembre, pues tienen que tener en cuenta si no va a ser esta la única, digamos, asignatura que tenga el examen en esos días. Ya nos pondremos de acuerdo la semana que viene. Pero bueno, en principio la tarea sería para el día 18, ¿no? O sea, 15 días a partir del día de hoy. ¿Ok? Bueno, les comentaba, de hecho ya voy a apagar la cámara para no tener problemas con el ancho de banda. Les comentaba que en el día de hoy lo que vamos a hacer es ver unos cuantos ejercicios y variantes de abordar los ejercicios de teoría de grupos asociados con las operaciones de simetría. No todos los ejercicios de la tarea van a ser de este tipo, evidentemente, pero sí va a haber uno que tenga un peso más o menos importante y pues si lo van a resolver, porque la tarea tiene opciones, es decir, la tarea tiene un total de 15 ejercicios, pero solamente deben resolver 10, 7 de grupos y 3 de tensores. De hecho, creo que hay 9 orientados de grupo y 5 de tensores. Pues lo pueden dividir en 7 de grupos y 3 de tensor. Tensor es un poquito más árido el tema, podríamos decir así, un poquito más difícil. Entonces, bueno, una menor cantidad de ejercicios que pesen en la misma. En total serían 10, pero yo propongo 15. Ahí ustedes van a elegir. Bueno, si eligen por casualidad los ejercicios que tienen que ver con esto de operaciones de simetría, pues es digamos, la clase de hoy está orientada fundamentalmente a
las dos posibles variantes que se pueden usar para resolverlos. Me refiero a operaciones de simetría en el plano. Nosotros en la clase estuvimos viendo, espero que sí se vea mi pantalla, en la clase estuvimos viendo el ejemplo del triángulo equilátero, ¿no? Y le pasamos así un poco por arriba. Yo lo traigo acá una vez más para ilustrar tanto el problema o el enfoque matricial como el enfoque por permutaciones. Recuerden que teníamos, la figura está mejor hecha que esta la se acabó de hacer a mano, pero más que nada lo que quiero es que nos demos cuenta de cuál es el orden que vamos a poner en nuestros números a permutar. Los vamos a asignar a los vértices del triángulo, lo que estamos llamando PQR. En este caso, vamos a designar a P por el número 1, a Q por el número 2 y a R por el número 3. ¿No? Pues voy a dejar esta figura aquí mientras estoy trabajando, porque bueno, en un momento determinado vamos a recorrer la página y entonces ya no se va a ver eso, la figura. Entonces recuerden que este es un sistema con simetrías en el plano, donde existe un eje de rotación que pasa por el ortocentro, baricentro, etcétera, porque todos coinciden en el triángulo equilátero, que pasa por ese eje y tiene orden 3, es decir, se pueden hacer rotaciones de hasta 2π entre 3 y múltiplos de ellas, ¿no? los 3 múltiplos de ellas, de modo que se deja invariante al triángulo, es decir, uno sigue observando nuestro triángulo equilátero en la misma disposición, orientación que lo tenemos dibujado. ¿Ok? Entonces, cuando se dice que tiene un eje de tipo 2π entre n, pues en este caso n igual a 3, pues la más chica de las rotaciones que uno puede realizar sin dejar, digo en amplitud, sin dejar afectada a la figura, es en este caso 2π entre 3, que es 120 grados. Es decir, que este punto de acá pase a donde está el 2 pase a donde está el 3, el 3 pase a donde está el 1, en una sola rotación con respecto a un eje que sale de la pantalla y que pasa por O. Recuerden que la matriz de rotaciones, en este caso, la podemos representar en términos de los senos y cosenos del ángulo de rotación. Y en ese sentido, pues tenemos 120 grados, ¿no? Sería la más chica. Entonces tenemos que el coseno, pues estamos en el segundo cuadrante, es negativo, equivale al coseno de 30, ¿no? Pero con signo menos. Y, perdón, al seno de, coseno de 60, perdón. Coseno de 60. Y en este caso tiene este valor. Fíjense que aquí hay un cambio de signo, aquí va el seno. El seno, como es positivo en el segundo cuadrante, pues aquí viene con signo menos, ¿no? Después tenemos como segunda posibilidad la rotación de 240, les decía, donde 1 pasa a 3, 3 pasa a 2, 2 pasa a 1. Es decir, no se da la vuelta completa, pero de todas maneras, al rotar con respecto a este eje, volvemos a dejar sin alterar a nuestro triángulo. Y, por supuesto, está la rotación de 360, que sería multiplicar por 3 a 2π entre 3, es decir, la multiplicidad, y justamente la invariancia, es como si todo lo hubiéramos dejado sin alterar desde el principio, y eso lo vamos a identificar con la letra E. Entonces, si vamos a llamar a la matriz de rotación de 120 grados, B a la matriz de rotación de 240 grados, y a E a la matriz de identidad, que es la rotación de 360. ¿Correcto? Bueno, ahora existen también, como estuvimos hablando, reflexiones. Me voy a ahora utilizar esta figura aquí para no estar subiendo y bajando. O sea, tenemos una reflexión, por ejemplo, con respecto al eje OR, que es este eje vertical que hay aquí. Bueno, en ese caso, una reflexión significa cambiar. Digamos, si este sería nuestro eje X o nuestra orientación X horizontal, y esta es la orientación Y en el plano, pues sería cambiar la X por menos X, y Y no varía, ¿no? Y se queda igual, o sea, estaría sobre la misma altura,
pero cambia la posición con respecto, digamos, a nuestro eje Y, digamos, que sería OR. Entonces la matriz que corresponde a ese cambio sería como una rotación de 180 grados alrededor de este eje OR. Y es menos 1001 y esta matriz la vamos a llamar C. Ahora, también puede ocurrir una reflexión en el eje OQ, es decir, este eje de acá, ¿no? Que sería equivalente a hacer una rotación de 180 grados con respecto al propio eje, a OQ. Ahora, ¿cómo podemos ver esto en términos de las operaciones que ya nosotros tenemos definidas? Bueno, eso significa que una reflexión con respecto a OQ pone a P donde está R y a R donde está P, ¿no? Entonces imagínense que nosotros lo que hacemos es hacer una rotación de 240 grados, ¿no? Y ponemos aquí AP. Pero al hacer la rotación de 240 grados, R cae aquí. Entonces podemos, dejando AP aquí arriba ya, hacer una reflexión por el eje OR. En este caso sería OP, ¿no? El eje vertical. Pero esa reflexión equivale a una matriz que cambia el signo en la primera coordenada, o sea, la coordenada X. Por lo tanto, R, que había caído aquí debido a la rotación de 240 grados, cuando uno hace la reflexión con respecto al eje vertical, pasa para acá y obtenemos el equivalente a la reflexión en el eje OQ. Es decir, R pasa para donde está P y P pasa para donde está R. Es decir, repito, primero se hace una rotación de 240, ya ponemos a P aquí, esa rotación trajo a R a este punto y con una inversión con respecto al eje, o reflexión con respecto al eje vertical, lo ponemos acá. Entonces, primero una rotación y después una reflexión. Y esa sería la operación D, que es igual a C por B, ¿no? Y también podemos hacer lo mismo con respecto al eje OP. Es decir, con respecto al eje OP, Q pasa a donde está R y R pasa a donde está Q. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, podemos hacer una rotación de 120 grados, ¿no? De 120 grados. Es decir, podemos mandar a Q aquí, a R, sin ningún problema por esa rotación. R va a venir acá a donde está P, pero él tiene que caer de este lado. Por lo tanto, una vez más, aprovechamos la reflexión vertical, cambiamos la coordenada X de P y viene para este proceso. Entonces hacemos primero una rotación de 120, Q pasa acá, R aquí, y por una reflexión, ya Q no se altera porque está aquí en este vértice, y por la reflexión, la segunda operación de simetría deja a Q donde debe estar. Pero a R entonces lo manda para este punto, que es el reflejo con respecto a este eje OP de Q. ¿Ok? Entonces, eso es una combinación de dos operaciones. Primero, una rotación A de 120 y después una reflexión C de 180 con respecto a este eje vertical. ¿Ok? Y ya tenemos entonces identificadas todas las operaciones de simetría asociadas al triángulo equilátero, que son las tres rotaciones y las tres reflexiones. ¿Ok? Con eso uno puede formar, bueno, de hecho ya se ven aquí algunos resultados, la tabla de multiplicación. Pero eso fue lo que hicimos exactamente en la clase, y aquí estaba la tabla de multiplicación que correspondía con ese resultado. A mí me parece que aquí a lo mejor hubo algunos problemas de signos aquí en las matrices, yo no sé si los llegué a corregir o no, pero bueno, aquí están correctos. O sea, recuerden que los senos son positivos en primero y segundo cuadrante, negativos en tercero y cuarto. El coseno es positivo en el primero y en el cuarto y negativo en el segundo y tercero. ¿Ok? Entonces, esto es solamente para recordar lo que estábamos haciendo y ver que las distintas combinaciones de operaciones utilizando la notación matricial llevan a esta tabla de multiplicación, cosa que después vamos a volver a mirar en otra figura. Pero lo que me interesa sobre todo acá es darle un enfoque diferente a este problema del triángulo. Este enfoque también se puede usar para cualquier otra figura en el plano que tenga simetrías y nosotros construyamos el conjunto de operaciones de simetría y la correspondiente tabla de multiplicaciones
para las mismas. Vamos a apoyarnos justamente en el método de los índices de permutaciones, o permutaciones de índices, ¿no? Nosotros tenemos que el ordenamiento original, este PQR de aquí, si le ponemos el número 1 a P, el 2 a Q y el 3 a R, fíjense bien, 1, 2, 3, vamos a ir moviéndonos en sentido positivo de rotación, o sea, antihorario. Ese sería, digamos, el elemento neutro de nuestro, o identidad de nuestras operaciones. Es decir, como si hubiésemos rotado a 360 grados, ¿no? Ahora, ¿cómo iríamos viendo las distintas rotaciones? Por ejemplo, la de 120, la de 240, las reflexiones. ¿Ok? En términos de las permutaciones. En términos de las permutaciones. O sea, nuestra rotación de 120 grados, que le llamamos A, manda a P a donde está Q, a Q a donde está, perdón, Q a donde está R y R a donde está P. ¿Correcto? Entonces, en la posición que nosotros teníamos a ver, ¿dónde está? 2. Ajá. El punto que tenía posición originalmente 1, que es P, va a pasar aquí, a la posición 2. El punto que tenía posición 2 originalmente, que es Q, va a pasar a la posición 3, que es R, o que era R. Y R, que está originalmente en la posición 3, va a pasar a la 1. Esta sería la permutación que hacemos, que corresponde con este ordenamiento. O sea, con la rotación de 120 a partir alrededor del eje O. Repito, el punto 1 pasa a 2, es decir, con 120 grados P pasa a Q. El punto 2, que es Q, pasa a donde estaba P, que es el 3. Y el 3, por la rotación de 120, pasa a donde estaba el 1. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con la rotación de 240 grados, la B. En este caso, el punto 1, P, da un giro y cae aquí, que es la posición 3, originalmente, R. El punto 2, por este mismo procedimiento, una rotación de 240, pasa a la posición que tenía 1, aquí aparece. Y el punto 3, que es R, por esta rotación de 240, pasa a la posición de Q, que es 2. Con respecto a la orientación original que nosotros teníamos definida, 1, 2, 3, inicialmente. ¿Cómo vemos las reflexiones? ¿Cómo vemos las reflexiones? Bueno, la reflexión C, que es la reflexión a través de OR, o alrededor de OR, ¿no? Es la que cambia P con Q. Entonces, R, que es el punto 3, no se altera para nada en esa reflexión, pues él queda en su posición. 1 pasa a donde estaba 2 y 2 pasa a donde estaba 1 por la reflexión, y aquí se ve. 1 pasa a 2, 2 pasa a 1. ¿Cómo vemos la reflexión D? Que es la de el eje OQ, alrededor de este eje. En este caso, no cambia Q. Es decir, uno hace la reflexión, Q se mantiene en la posición que tenía, P pasa a ser R y R pasa a ser P. Es decir, en este caso, el 3 pasa a ser 1 y el 1 pasa a ser 3. El 1 pasa a ser 3, el 3 pasa a ser 1. El 2 no se mueve. Y si hacemos la reflexión con respecto al eje OP, pues quien no se va a mover ahora es P, que es el 1. O sea, no se va a alterar. Lo que se van a intercambiar son Q y R. Es decir, donde estaba 2 pasa a 3 y donde estaba 3 pasa a 2. Y aquí está. Y esas son las operaciones referidas a las permutaciones. Recuerden que en la clase estuvimos hablando de que cuando teníamos grupos finitos, siempre se podía hacer un isomorfismo con las permutaciones o con algún subgrupo de las permutaciones. En este caso, estamos con las permutaciones de 3 números. ¿Ok? Fíjense ustedes que tenemos las 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hacemos ahora para construirnos la correspondiente tabla de multiplicaciones? Bueno, combinar
permutaciones. Es decir, ahora olvidémonos de multiplicar matrices. No quiere decir que, ojo, lo de multiplicar matrices lo vamos a seguir haciendo. Es una de las opciones de los ejercicios. En la tarea no se está diciendo explícitamente que cuando se trabaje con alguna figura se haga con matrices o con permutaciones. Pero en el examen se puede decir, hágalo con matrices o hágalo con permutaciones. Si es que sale una pregunta de este tipo. O sea, se diría específicamente cómo hacerlo y se tiene que resolver de esa manera. Uno puede, si quiere verificar, usar la otra, la que le sea más fácil, pero yo recomiendo que se practiquen las dos. Entonces vamos a construirnos, ahora sí voy a ampliar esto aquí, y vamos a construirnos la tabla de multiplicaciones. La tabla de multiplicaciones implica, pues, hacernos una, pues voy aquí a irla dibujando, al menos sería E, A, B, C, D, F. Y aquí sería E, A, B, C, D, F. Lo que vamos a hacer es, sabemos perfectamente que cualquier combinación de una operación con E la deja invariante. Entonces, lo que nos interesa llenar en la tabla de multiplicaciones es aquellas combinaciones que no vinculan a ninguna de las operaciones con E. O sea, E con E va a dar E con A va a dar A, E con B va a dar B, C, D, F. Y por acá igual, ¿no? Sequence estuvimos planteando, que yo les dije que se lo dejaba indicado a partir de las multiplicaciones, matrices y demás en la clase. Vamos entonces a vincular las distintas operaciones. Por ejemplo, ¿no? O sea, evidentemente yo siempre puedo hacer el producto en general. Recuerden que hablamos de producto como una cosa genérica aquí en la teoría de grupos. A con A sería combinar estas, primero sería, vamos a escribir quiénes son, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos este primer cambio? O sea, aplicamos este cambio, este es A, y al resultado le aplicamos el cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Dice así, bueno, en la posición 1 va a ir el que estaba en la 2, aquí. ¿Quién es el que está en la 2? Un 3. O sea, voy a poner acá. En la posición 2 va a ir quien estaba en la posición 3, que es el 1. Y en la posición 3 va a estar el que estaba en la posición, que es el 2. ¿Correcto? Recuerden que así es como estábamos haciendo nuestra combinación de permutaciones. Ahora nos damos cuenta que esto es B, ¿no? Recuerden que la definimos arriba, pero esa es B. Quiere decir que la combinación de A con A da B. Vamos a combinar A con B. ¿Ok? Entonces dice, en la posición 1 va a estar el que estaba en la 2. ¿Quién estaba en la 2? El 1. En la posición 2 va a estar quien estaba en la 3, que es el 2. Y en la posición 3 va a estar el que estaba en la 1. Esta es E. Quiere decir que B y A son inversos. Eso lo podemos verificar después. O sea, de hecho, recuerden que la relación, cuando se trabaja con la identidad o neutralidad, en ese caso sí es conmutativa. Entonces, A con B es E. Vamos a ver A con C.
Voy a hacer este ejemplo completo y también el que sigue. Y en eso vamos a dedicarnos, a eso nos vamos a dedicar en la clase de hoy. Es quizás la parte, digamos, más, ¿cómo decir? Más abrupta o más árida de todo esto. Entonces quiero dedicarle nada más que la clase a hacer estos ejemplos, porque en general las otras preguntas y cosas de grupo que nosotros podamos hacer, pues caen ya en una, digamos, en cuestiones más bien teóricas, ¿no? Esto es un poco lo que es un ejercicio como tal. Recuerden que ese era 1, 2, 3, donde se dejaba sin cambio a 3, porque era la rotación con respecto al eje que pasaba por R. Entonces se intercambian 2, 1, 3. ¿Recuerdan? 2 pasa a 1, 1 pasa a 2. Bueno, ahora, ¿qué resultado vamos a tener aquí? Nosotros tenemos que verificar que esto es un grupo. De hecho, ya les había dicho yo que con la notación matricial y multiplicando las respectivas matrices en todos los casos, uno iba a encontrar la matriz que correspondía a cada una de las operaciones. Y con eso se construía la tabla que les mostré hace un rato ahí. Y les dije, háganla como ejemplo para el caso del triángulo. Les sigo insistiendo que lo hagan con toda calma después, aunque les repito, en el ejemplo posterior de hoy vamos a ver el esquema matricial también. Pero bueno, en este caso dice así, en la posición 1 va a estar, a ver, perdón, es 1, 2, 3, no lo tengo puesto, 2, 1, 3, correcto. Déjeme ver un momentito qué dice aquí, que no veo la... C es 213. Sí, efectivamente. Bueno, a ver. El 1 es que está en la 2, exacto. Bueno, en el 1 va a estar el que estaba en la 2, en este caso, ¿no? Déjame ver. 1, 2, 3. Entonces, en el 1 van a estar el que estaba en la 2. En el 2 va a estar el que estaba en la 3. Y en el 3 va a estar el que estaba en el 1. Bien, esa operación es F. Es F. Repito, en el 1 va a estar el que está en la posición 2, ese es un 1. En el 2 va a estar el que está en la posición 3, que es un 3. Y en el 3 va a estar el que está en la posición 1, que en este caso es el 2. Entonces, esa es F. Quiere decir que A con C es F. Bien, vamos a ver A con D. D es la operación 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bien, entonces dice, en el 1 va a estar la operación, el que estaba en el 2. Esto sigue sin cambiar, ¿no? En 1 va a estar el que estaba en el 2, es justamente el 2. En el 2 va a estar el que estaba en el 3, que es 1. Y en el 3 va a estar el que estaba en el 1, que es el 3. Esta operación es C. Mírenla aquí. ¿Quién es A con F? Voy a ponerlo aquí. ¿Quién es A con F? Combinemos 1, 2, 3, 2, 3, 1. F era la operación 1, 3, 2, ¿no? ¿Vale? Ahora vamos. ¿Quién va a ir en el 1? El que estaba en el 2. ¿Quién va a ir en el 2? El que estaba en el 3. ¿Quién va a ir en el 3? El que estaba en el 1. Y esto es D. ¿Ok? Entonces, podemos completar. Voy a hacer un par de ejemplos más y les dejo los demás para que los practiquen, ¿no? La tabla se va a completar. Vamos a hacer
un par de ejemplos con B, ¿no? Por ejemplo, B con A. Es 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1. B con A. Entonces dice así. En la posición 1 va a ir el que estaba en el 3, que es 1. En la posición 2 va a ir el que estaba en el 1. Y en la posición 3 va a ir el que estaba en el 2. Y bueno, estaba A con B igual a E, B con A igual a E. ¿No? Aquí está. Vamos a ver B con B. Entonces, dice así. En la primera posición va a ir el que estaba en la tercera, que es un 2. En la segunda va a ir el que estaba en la primera, que es el 3. Y en la tercera va a ir el que estaba en la segunda, que es el 1. ¿Quién es este? A. Bueno, si hacemos todas las combinaciones, llenaremos la tabla de multiplicación. Solamente quiero, o quería hacer estos ejemplos. Si quieres, vamos a hacer B con C, vamos a hacer un tercero. A ver. Bueno, aquí, vamos a hacer B con C. Y C es 1, 2, 3, 2, 1, 3. ¿Ok? A ver a dónde nos lleva. En el 1 va a ir el que estaba en el 3. En el 2 va a ir el que estaba en el 1. Y en el 3 va a ir el que estaba en el 2, que es un 1. 3, 2, 1 es D. Profe, disculpe. ¿Hay como alguna propiedad o hay una distinción cuando un grupo, sus elementos se pueden obtener de sí mismos? Sí, hablamos de los grupos que son cíclicos, ¿no? Ok. Que se pueden obtener a partir de sí mismos, en efecto. Está un poquito alto ahí. Ah, sí, no sé. No, pues, sí. Sí, puede haber, y de hecho estuvimos hablando, recuerden que puede haber un elemento que a partir de sus propias potencias se genere un grupo, ¿no? O incluso dos elementos o tres elementos, depende del orden del grupo cíclico, pero normalmente un grupo cíclico de un solo elemento de potencia creo que solamente tiene dos términos, pero cuando hay dos o tres que, por ejemplo, sus potencias o combinaciones de sus potencias generan a todo el grupo, pues sí, existe. No hay una regla particular, porque las reglas de composición las pone uno, ¿no? Entonces, pero sí existe lo que se conoce como generadores de grupo, que son elementos a partir de que la multiplicación reiterada de ellos se van generando otros del mismo conjunto. Sí lo hay. Ok. Sí, adelante. Esto era diferente a los grupos que eran algo, no me acuerdo cómo se les llamaba. ¿Abelianos? Abelianos, gracias. No, bueno, los grupos abelianos son cuando las operaciones son conmutativas, siempre. Es decir, Okay. A, B y BA siempre dan lo mismo. Bueno, en este caso sí lo daban, A, B da E y BA da E, pero no necesariamente. O sea, por ejemplo, Okay, sí. puede ser que uno diga B por A, B por C igual a D, y C por B, pues da otra cosa. O sea, C por B de, no sé, otro elemento. Aquí puede suceder, ¿no? Uno tendría que hasta el final
hasta que no llegue al final y vea todas los elementos de la tabla, es que uno va a poder afirmar si es abeliano o no. Es decir, si todas las operaciones, por ejemplo, si yo hago C con A, me da F también. Si yo hago D con A, me da C también. Entonces en ese caso, pues sería abeliano el grupo. No necesariamente tiene que pasar. No tiene que pasar, pero puede que sí. Entonces, yo lo que precisamente quiero que lleguen al final para que se den cuenta de que si el grupo es abeliano, entonces uno sigue la diagonal y va a ir viendo que existen los mismos elementos. O sea, cada vez que uno se mueve por una diagonal, ya sea la principal o las siguientes, se va a encontrar los mismos elementos. Entonces, si eso es así, es que el grupo es abeliano, o sea que hay conmutatividad, pero no tiene por qué ocurrir. Recuerden que la conmutatividad es una condición particular que define a un subconjunto de los grupos posibles, que son aquellos en los que hay la propiedad conmutativa para la operación, para el producto ese que nosotros hemos definido generalizado. Pero no es obligatorio. Lo que sí se tiene que cumplir siempre es la asociatividad. O sea, la operación siempre es asociativa. Entonces, yo les recomiendo mucho que se apoyen en los axiomas y los conceptos, porque, por ejemplo, la misma tarea, ahora mismo estaba mirando a raíz de la pregunta, y pues tiene algunas preguntas, algunos ejercicios que son así como de corte de emplear las definiciones. O sea, la parte teórica. Son ejercicios muy simples, pero uno tiene que tener claro lo que están pidiendo la teoría para poder resolverlos. Les decía que les puedo dejar acá indicado, espero que hayan podido tomar nota, si no, pues en un rato trato de ver si puedo hacerles llegar las láminas estas y completen la tabla, Vamos a ver, por ejemplo, si se encuentra de pronto que hay conmutatividad, se va a ver en la tabla de multiplicación. Uno se va a dar cuenta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un segundo ejemplo en el día de hoy. Quiero que completen o sea, yo podría seguir, pero recuerden cuál es el procedimiento. Es muy importante. Yo tengo las dos permutaciones consecutivas. Me fijo, o sea, esta segunda que hay aquí ya se aplicó en su momento sobre la operación identidad. Y esto fue lo que condujo. Por lo tanto, en donde me tengo que centrar en este producto es en lo que hace la que viene aquí a la izquierda. Y entonces él dice que manda al primer lugar, ¿no?, al que está en la tercera posición, ¿no?, al segundo lugar, al que está en la primera posición, y en este caso es el 2. Y en tercer lugar, o sea, el lugar donde va a tocar el 3, al número que está en la segunda posición, que es el 1. Es así como hay que hacer, ¿no? En el primer lugar va a ir el que estaba en la tercera. Dice así. En el segundo va a ir el que estaba en la primera y en el tercera va a ir el que estaba en la segunda. ¿Quiénes son? Bueno, me ubico aquí quién es el que estaba en la primera, la segunda y la tercera. Y así se va a ordenar. ¿Ok? Es muy importante esto porque a veces cuando uno lo ve así, igual yo, de un año para otro pasa y se me olvida. Tengo que volver otra vez a sí, es esto, ¿no? Porque no ando constantemente tocando los grupos ni nada semejante. De un curso a otro es cuando lo vuelvo a refrescar, ¿no? Entonces me pasa eso. Así que lo estaba haciendo unos cuantos con calma para que pudiera, digamos, seguirlo. Otra cosa es que yo sé que ahí, por ejemplo, en YouTube y esos sitios de internet, existen incluso profesores, ¿no?, que se dan como videos de cursos de cómo se hacen estas cosas. Pueden meterse ahí, ver teoría de grupos, ejemplos, y he visto varios que utilizan sobre todo esto de la teoría de las permutaciones y no tanto el enfoque matricial, pero como quiera que sea, pues les puede servir para en un momento determinado, si se olvidan cómo se está haciendo, pues refrescarlo a partir de lo que salen en los videos. Ya les digo, he visto 2 o 3 en español incluso que están correctos, ¿no?, y que además lo explican bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es analizar otra figura
que yo no les voy a resolver la tabla de multiplicaciones, pero sí les voy a ayudar a encontrar quiénes son las operaciones de simetría y sus correspondientes matrices. ¿Por qué? Porque el ejemplo se va a resolver a partir de combinar matrices o multiplicar matrices asociadas a cada una de las operaciones en este sentido. Entonces, yo se los voy a dejar indicado el ejercicio, pero les voy a llevar hasta donde determinemos cuáles son las matrices que están involucradas. También lo pueden tratar de resolver por la vía de las permutaciones. Pero, bueno, las permutaciones ya lo vimos ejemplo ahora acá. Quiero ver el ejemplo de las matrices una vez más porque suele ser un poquito, digamos, más complicado. Por decir, no sé, pienso yo, a lo mejor me equivoco, pero pienso yo que puede ser más complicado. Entonces voy a generar una cuartilla aquí y vamos a hablar del caso del cuadrado. Vamos a ver el cuadrado. Operaciones de simetría. De un cuadrado. Bueno, aquí a mano alzada va a ser un poquito difícil de hacer esto, pero bueno, vamos a ver qué nos sale, ¿no? Un poquito ahí, ya saben. Nada simétrico, pero da la idea. ¿Ok? Este sería el eje Y, este sería el eje X. Caray, está súper alto, ¿eh? La aeronave esa que está pasando por ahí se ve altísimo. Bueno, en este caso vamos a utilizar números. 1, 2, 3, 4. Por el ruido tiene todo tipo de ser un helicóptero. Bien. Y voy además a trazar estas diagonales que hay aquí, porque estas diagonales también son de simetría. Ejes. O sea, el eje X y el eje Y son ejes de simetría y las diagonales también. Esto es el caso de un cuadrado. En un rectángulo, ya no tanto. Se pierde un poco la simetría, pero aquí sí tenemos, le voy a llamar a este eje A y a este eje le voy a llamar B. Y tengo el eje X y el eje Y. Fíjense que si yo hago cualquier reflexión con respecto al eje X o al eje Y, de los puntos, el 2 pasa al 3, el 4 pasa al 1, el 1 pasa al 2, o el 4 pasa al 3, dejo sin cambio a mi cuadrado. Y si lo hago a través de las diagonales, igual, el 2 pasa al 4, ¿no? O el 1 pasa al 3, 3 pasa al 1, como sea que lo veamos, y también se deja invariante. Esto porque es un cuadrado, ¿no? En este caso, hay un eje de rotación que pasa por el centro del cuadrado, que voy a llamar O es un eje de orden 4. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y por qué sabe eso? Pues porque cualquier rotación de 90 grados, que es 360 entre 4, o sea, 2π entre 4, me deja sin cambio a una rotación alrededor de este eje que sale de la pantalla, digamos, y pasa por O. Pues cuando yo hago una rotación de 90 grados, fíjense que aquí se marca, ¿no? No exactamente, pero aquí se está marcando un eje, un ángulo de 90, aquí, y con esa rotación, aquí otro de 90, pues yo paso al 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 1 sin ningún problema. Y todo queda exactamente igual. O sea que en realidad yo tengo aquí 2π entre 4 como el ángulo más pequeño de rotación que deja invariante a la figura cuando estoy rotando alrededor del eje que pasa por O y que sale de la pantalla. ¿Ok? Entonces ahí yo tendré de
pi entre 2, pero si tengo de pi entre 2, también tengo de pi, miren aquí, de pi, el 2 pasa al 4. También tengo rotaciones de que el 2 pase al 1, o sea, de 3 pi entre 2, aquí, así completo. Y también, bueno, por supuesto, las rotaciones de 2 pi. Es decir, que en realidad hay 4 rotaciones. Precisamente el número, el orden de las rotaciones lo da, o la cantidad de rotaciones, lo da el orden de las mismas. Entonces, yo tengo una rotación R en pi sobre 2, tengo una rotación R en pi, tengo una rotación R en 3pi sobre 2 y tengo una rotación R en 2pi, que es E. Entonces hay 4 rotaciones en total, 3 que no son la idéntica, que dejan sin cambio al cuadrado. Aquí va un 3. Ay, caray, eso estaba feito. Vamos a quitarlo. Ok. Ahora, con respecto a las reflexiones, ¿cuántas hay? Ya les dije también 4. O sea, hay 4 ejes de simetría por reflexión. Los ejes son X, Y, A y B. Entonces, en total, nosotros tenemos 8 operaciones. Vamos a tratar de, bueno, las rotaciones las tenemos claras, pero vamos a tratar de, pues, identificar un poco las reflexiones. Porque lo que quiero hacer es utilizar el esquema matricial, es decir, hacer un isomorfismo entre estas operaciones y unas matrices 2×2, porque estamos en el plano, ¿no? Entonces son matrices 2×2. Ahora, ¿cómo podemos ver las reflexiones, ¿no? Por ejemplo, la reflexión con respecto a X, ¿no? Pues es simple y sencillamente cambiar X por menos X. La reflexión con respecto a Y es cambiar Y por menos Y. Es decir, que ahí en ese caso, simplemente la segunda componente de nuestro elemento cambiará de signo. Y cuando se hace con respecto a X, cuando se hace con respecto a Y, pues la que cambia es la primera componente de signo. Es decir, donde estaba este que estaba, digamos, positivo, pasa a negativo si el origen de X estaba puesto aquí, ¿no? Es decir, cambio X por menos X, y con respecto a X, la reflexión implica cambiar a Y por menos Y. A Y por menos Y. Ahora, ¿qué pasa con las otras reflexiones? Las que son con el eje A y el eje B. Vamos a ver la reflexión con respecto, por ejemplo, al eje A. O sea, la reflexión respecto al eje A. Fíjense que, perdonen la digresión, pero uno tiene la facultad o la posibilidad de elegir adecuadamente los ejes, ¿no? En este caso está claro que lo que convendría aquí, cuando estamos hablando de estas reflexiones, perdón, que pasan o que se refieren a ejes que son paralelos a los lados, pues poner el origen de coordenadas en el mismo centro, ¿no? Y entonces así es muy fácil la descripción de la reflexión con respecto al eje X o con la reflexión con respecto al eje Y. ¿Ok? Eso también uno busca la manera de ubicar nuestros ejes adecuadamente, ¿no? A veces la intuición lo da, ¿no? Cuando uno ve una simetría de ese tipo, dice, bueno, pues lo pongo en el centro. ¿Ok? Igual que para las rotaciones. Pero bueno, regresemos a la rotación respecto al eje A. En este caso, nosotros lo que hacemos en este caso es intercambiar los puntos 2 y 4. ¿Cierto? El 2 pasa al 4 con respecto al eje A y el 4 pasa al 2. Entonces, si nos paramos de inicio en 2, si nos paramos de inicio en 2, podemos pasar a 4, primero rotando
en pi sobre 2 hasta 3 y después reflejando con respecto al eje Y. ¿Sí? O sea, primero rotamos en pi sobre 2, pasamos 2 a 3 y para llegar a 4 lo que hacemos es una reflexión con respecto al eje Y. O sea, cambiamos X por menos X. ¿Sí? Entonces, esto sería, podríamos verlo así como, primero, rotación en pi sobre 2 de 2 que pasa a 3 y luego reflexión con respecto a Y. O sea, X cambia por menos X. Entonces tenemos una combinación de dos operaciones, una rotación y una reflexión. ¿Ok? Vamos a ver ahora la reflexión respecto al eje B. En este caso, 1 y 3 son los que se intercambian. Vamos a una vez más, a pararnos en 1, ¿no? O sea, vamos a utilizar los que están, digamos, debajo, en la base del cuadrado. Entonces, lo que podemos hacer primeramente es una rotación en pi sobre 2 de 1 hasta 2. Nuevamente. Primero, rotación en pi sobre 2 de 1 hasta 2. Y luego hacemos una reflexión, pero con respecto al eje X, o sea, cambiamos Y por menos Y. Y luego, vamos a ver. ¿Dónde está la pluma? Aquí. Una reflexión respecto a X, o lo que es lo mismo, Y pasa a menos Y. ¿Ok? Entonces vamos a escribir las matrices asociadas a cada una de las operaciones. Matrices para cada una de las operaciones. Bueno, E sabemos que es la matriz de identidad 2 por 2, ¿no? Vamos a dejarla ahí, era la rotación de 2pi. ¿Cuál es la matriz asociada a la rotación de pi sobre 2? Bueno, recuerden que tiene la forma coseno, seno, menos seno, coseno, ¿no? En este caso, el coseno de pi sobre 2 vale 0, el seno vale 1, el menos, y aquí tengo esta matriz. Con respecto a pi, en este caso el coseno de pi vale menos 1, el seno vale 0, y va el coseno tanto acá como acá. Era coseno, seno, menos seno, coseno, recuerden. Y con respecto a 3pi sobre 2, una vez más, el coseno vale 0, pero el seno vale menos 1, como es un menos, va un 1 aquí, y aquí va un 0. Tengo las primeras 4 matrices, las que tienen que ver con las rotaciones, incluida la identidad. Vamos a ver ahora quiénes son las de las reflexiones. Bueno, la de la reflexión con respecto al eje Y es cambiar la primera componente por su signo, o sea, X por menos X, o sea, que es menos 1, 0, y Y no cambia. ¿Ok? La reflexión con respecto a X lo que hace es cambiar el signo de la segunda de las componentes, o sea, la primera no cambia, ¿no? Y como son componentes puras, X, Y, etcétera, no, aquí no hay nada mezclado, entonces ahí vamos los ceros. ¿No? Simplemente agarra de un vector que tiene dos componentes y la componente primera la llamamos componente X, bueno, pues la reflexión Y le cambia el signo a la componente X. Y en este segundo, la reflexión en X le cambia el signo a la componente Y. ¿No? Si quieren verificarlo, hagamos la multiplicación. 1, 0, 0 menos 1. Esto da X menos Y. ¿Correcto? Por si quedaba la duda. Ahora, nos faltan entonces las otras dos rotaciones. La rotación con respecto a, decía que teníamos primeramente
perdón, que lo que hice, una rotación. Primero rotamos en pi sobre 2 de 2 a 3 y después reflejamos. Entonces, aquí iría reflejar con respecto a y es cambiar x por menos x y la rotación era la de pi sobre 2, o sea, 0, 1, menos 1, 0, ¿correcto? Es decir, primero se hace una rotación, es lo que va a la derecha, y la segunda operación es la que va, la reflexión es la que va a la izquierda. Primero se rota y después se refleja. En ese caso, la matriz que nos va a quedar es la matriz 0 por menos 1, 0. Y la rotación B tiene meramente, bueno, primero se hace una rotación de pi sobre 2, ¿no? Que es 0, 1, menos 1, 0. Y después se hace una reflexión con respecto al eje X. Entonces, ¿quién se cae? La segunda componente, ¿no? Cambia Y. Esto nos da la matriz 1, 0, 0 acá. Aquí va a dar 1. Aquí va a dar 1 y aquí va a dar 0. Ahí está. Entonces, fíjense que ahora yo tengo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matrices. Con esas matrices yo debo formar mi tabla de multiplicaciones. ¿Cómo haciendo? Bueno, combinando siempre de 2 en 2. Es decir, E con R pi medios, E con R pi, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. E, R pi medios, R pi, R3 pi medios, RY, RX, RA, RB. Y para abajo, E, R pi medios. Vamos a movernos. R pi, R3 pi medios, RY, RX, RA, RB. ¿Ok? Entonces, lo que yo les pido a ustedes que hagan, no aquí, sino que lo hagan en su casa o cuando vayan a empezar a estudiar teoría de grupos o no les recomiendo que se tarden demasiado, vaya a ser que se olviden un poquito de lo que hemos estado comentando hoy, sobre todo en la parte de permutaciones. Les pido que hagan este ejercicio, completen la tabla de multiplicaciones, que sí, recuerden en los órdenes adecuados, por ejemplo, bueno, por supuesto, E con E es E, esto va a dar R pi medios, R pi medios. Fíjense que cuando hay conmutatividad, la tabla es simétrica con respecto a la diagonal principal. O sea, con E sabemos lo que va a pasar, multiplicarlo por la matriz de identidad o unidad, pues no va a dejar sin alterar a las otras matrices. Y la cuestión pasa, pues, por hacer las combinaciones, ¿no? De las distintas, de los distintos elementos a partir, en este caso, del producto de matrices. Por ejemplo, ¿qué tendríamos? Voy a hacer un solo caso, ¿no? ¿Qué tendríamos cuando multiplicamos R pi medios por R pi medios? En este caso, lo que yo tengo es la matriz 0, 1, menos 1, 0 por sí misma. Eso da menos 1,
Acá, por aquí va a dar 0 y 0, por aquí va a dar 0 y 0, y por aquí va a dar un menos 1. Perdón, no. Por aquí, 0. A ver si lo estoy haciendo bien. Menos pi medios. 0, 1, menos 1. Y... un momentito si lo tengo bien hecho. Eso debe dar la que es... O lo estoy haciendo mal. Un momento, déjeme... estoy haciéndolo mal. Así. O sea... aquí estoy haciendo R', esta es R1, R2. Ok, sí, efectivamente. Y es R2 con R2. Y me va a dar... 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, 0 y 0, menos 1. Y ese es R'Pi, ¿no? Vamos a ver, está aquí, de acuerdo. Eso sería R... sería 0 con 0 menos 1. Aquí va. Ok, 0, aquí va un 0. Aquí va 0, 0 y aquí va menos 1. Y esta es R'Pi, ¿no? Entonces aquí iría R'Pi sobre 2 con R'Pi sobre 2. Aquí va a dar un R'Pi. Que es la que tenía 180 y por los senos vale 0. Y bueno, aquí coseno vale menos 1 y coseno menos 1. Entonces es R'Pi. Esa es la que va a dar. Ok, entonces, mi tarea, esto no es la tarea, mi tarea para este tipo de ejercicios es pedirles a ustedes que ya habiendo identificado las 8 matrices, hagan la tabla de multiplicaciones. Pero además, les pido que repitan esto mismo, pero con permutaciones. Con permutaciones. Fíjense que esta tabla tiene en total 8 por 8, ¿no? 64 elementos, de los cuales ya una parte de ellas, 16, ya, bueno, 15 logramos identificarlos así por estar combinando AE, ¿no? Es decir, lo que queda por sacar es otros. ¿Cuántas permutaciones uno puede hacer de 8 elementos? Bueno, pues nada menos que 8 factorial. Sin embargo, nosotros no vamos a estar haciendo todas las permutaciones de 8 elementos, ¿no? Nosotros vamos a, en realidad, mejor dicho, nosotros lo que vamos es hacer permutaciones de 4 elementos. Es decir, si nosotros no vamos a usar 8 matrices, vamos a usar 4 números. Entonces, ¿cuáles son las distintas posibilidades que hay de hacer esto, pero con el ordenamiento de los números? Es decir, por ejemplo, a ver si no, ya creo que llegó al final. Voy a pasarme para otra página. Esto se los voy a dejar, se los voy a mandar al rato a todos, o mejor dicho, lo voy a subir a Teams para que sea más asequible incluso a los que no participaron. Vamos a ver qué pasaría cuando nosotros trabajamos con permutaciones. Solamente es nada más que para identificar quiénes son los elementos de las permutaciones que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Nosotros tenemos que E sería la que no cambia para nada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la que corresponde con R'Pi entre 2? ¿No? Bueno, el pi entre 2, lo que nosotros hacemos es rotar en 90 grados, entonces el 1 pasa a ser 2,
el 2 pasa a ser 3, el 3 pasa a ser 4 y el 4 pasa a ser 1. Cuando hacemos una rotación así, pues nosotros mandamos el 1 al 2, 90 grados, el 2 pasa al 3, el 3 pasa al 4, el 4 pasa al 1. ¿Cuál sería cuando nosotros estamos haciendo una rotación de pi? Del orden original, donde estaba el 1 va a estar el 3, donde estaba el 2 va a estar el 4, donde estaba el 3 va a estar el 1 y donde estaba el 4 va a estar el 2. Bueno, pues así les pido que hagan el mismo ejercicio, pero combinando permutaciones. En este caso ahora de 4 elementos. Profe, disculpe. Sí. En este tipo de ejercicios lo que necesitaremos hacer nada más es hacer la tabla, por ejemplo, a lo mejor, en su caso, decir si es abeliano o no, ¿no? Así es, así es. Así es. Bueno, a ver, ojo, un momento. Cuando ustedes hacen la tabla y logran identificar que la tabla se llena con los mismos elementos, es que están verificando además que es un grupo, ¿no? Con la operación que estamos realizando. En este caso, la operación es el producto de matrices o bien el producto de permutaciones. O sea, el producto entendido en el sentido de la combinación sucesiva de las dos, en este caso, de una matriz con otra o de una permutación con otra. O sea, en el sentido general hablamos así de producto, en ese caso. Ahora, sí, recuerden que la axiomática de grupo planteaba que cuando yo realice la combinación de todos los elementos mediante esa operación, el resultado siempre va a ser un elemento que está dentro del mismo conjunto. Es decir, que si ustedes sacaran ahí una operación y de pronto les sale algo que no queda, que no se parece a ninguno de los elementos de la tabla o que se está excluido, pues evidentemente lo que tenemos no es un grupo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Que a pesar de que estemos trabajando con una figura con ciertas simetrías, a lo mejor nos queda fuera o no nos olvidamos o no nos acordamos de alguna o no nos damos cuenta de alguna de las operaciones y entonces cuando empezamos a combinar decimos, no, pero esto no nos da, porque no encontramos en las combinaciones ningún elemento que se llame Z, por un decir. Ojo, puede suceder que el Z lo hayan dejado fuera a la hora de identificar a los elementos. Pero si se identifican todos los que son, o sea, en este caso, ¿cuáles son todas las operaciones de simetría del triángulo? Pues 4 rotaciones, incluyendo la identidad, y 4 reflexiones, pues ahí, evidentemente, la combinación de ellas, pensando en el sentido de que no se altere o se quede invariante nuestra figura geométrica, pues la combinación de ellas debe dar un grupo. Es decir, la tabla de multiplicaciones debe ser tal que en todos sus elementos aparezca uno del conjunto, que en este caso son las operaciones. Ok, entonces eso identifica el tip que es un grupo, ¿no? Y además identificaría si es abeliano, si es simétrico con respecto a la diagonal principal, por ejemplo. Ok. Entonces, yo les pido que hagan esta clase de ejercicio porque no son muchas digamos, ¿cómo decir? Las cosas prácticas que al nivel en que nosotros estamos viendo esto, podemos avanzar a otros niveles, no sé, cursos ya dedicados a grupos o con más volumen de materia o con más aspectos teóricos, que los hay, pero ya dependen sobre todo del área en que uno esté trabajando, si está, por ejemplo, en matemáticas, pues hay cursos específicos de teoría de grupos o cursos en que el álgebra, digamos, superior se da a un nivel en que hay capítulos o varios capítulos dedicados a grupos, o gente que se dedica en física a cristalografía, física del estado sólido, física de partículas y cosas así. Pues en ese sentido sí hay que especializarse. Nosotros lo que estamos dando aquí, como les decía, es una introducción para presentar estos conceptos, para presentar a estos entes matemáticos y ver cómo en algunas circunstancias prácticas, como esta que estamos viendo aquí, uno puede identificar sobre todo, simetrías y sus operaciones utilizando el concepto de grupo. Eso es lo que nos interesa en este curso, pero por esa razón tampoco tenemos una variedad muy grande de ejercicios,
y este es el ejercicio tipo, por decirlo así, y el de las permutaciones. Entonces podemos combinar el de las operaciones de simetría con el grupo de permutaciones y es, digamos, lo que más podremos, hasta donde más podemos llegar y hacia el objetivo que nos estamos planteando en el semestre. Así que por eso yo les sugiero que, bueno, ya identificadas las operaciones con matrices, porque siempre es importante, a veces es un poquito más difícil encontrar ese isomorfismo o esa representación en términos de matrices, pues, o igual el isomorfismo con las permutaciones, pues que lo hagan de las dos vías. Si practican eso con estas, digamos, estas indicaciones que hemos visto hoy, el ejercicio de la tarea que tiene que ver con esto lo pueden resolver sin ningún problema. Hay un ejercicio de la tarea en particular que implica trabajar con el rombo, el rectángulo y el hexágono. Entonces son 3 figuras también planas y que pueden aplicarles este mismo esquema. Y ahí ya no me importa mucho si va a ser matricial o por permutaciones, pero el problema es que esté correcto y además que lo sepan hacer por las dos vías. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tengo para hoy. Es decir, quería dedicar la clase fundamentalmente a explicar un poquito con más detalle estos ejemplos. Sería lo último que vamos a ver de grupo en el semestre. Y como les comentaba, la semana que viene, y bueno, la clase que viene, vamos a ver el tema de tensores. Probablemente nos vamos a llevar los 2 días. ¿Sí? ¿Podría explicar de nuevo cómo se obtienen las matrices? No me quedó muy claro. Las matrices se obtienen a partir de las que son de rotación, ¿no? Sí. Las que son de rotación, en realidad, se obtienen recordando que cuando yo estoy en el plano, una rotación en un ángulo θ se describe por una matriz así. ¿Sí? Eso lo estuvimos viendo la clase pasada cuando pusimos los ejes, ¿no? Y los rotamos y vimos la figurita. Sí. Entonces, las matrices que yo estoy escribiendo de rotación son justamente las que se evalúan los ángulos θ en cada uno de los casos, ¿no? Entonces sale la de pi sobre 2, aquí va a dar 0, 0, 1, menos 1, ¿no? La de pi sale menos 1, 0, 0, aquí la contradiagonal. La de 3pi sobre 2 sale 0 en la diagonal, aquí sale menos 1, que es 1, y aquí sale un menos 1. Esas son las matrices de rotación. Okay. Las de reflexión, bueno, eligiendo adecuadamente los ejes como hicimos x, y, pues con respecto a y, lo que significa es cambiar la primera coordenada, el signo de la primera componente, ¿no? Y con respecto a x, es cambiar y por menos y, que es este ejemplo que les puse aquí, ¿no? O sea, con respecto al eje x, yo lo que cambio es el signo de la segunda, fíjense, cambio y por menos y. En cualquier vector de 2 componentes, su segunda componente va a cambiar de signo. Entonces, así se construyen, digamos, matricialmente. Las reflexiones con respecto a ejes y, o sea, x, y que uno elige. Por eso digo, es muy importante ubicar nuestros ejes. Ahora, ya los ejes que no son asociados a los ejes cartesianos coordenados normales, entonces lo que se recomienda es vincular las operaciones más básicas, o sea, las rotaciones con las reflexiones de los ejes coordenados. Y entonces ahí vienen las combinaciones, ¿no? Primero roto pi sobre 2 y luego reflejo. Y entonces eso implica multiplicar 2 matrices. Primero rotación y segunda reflexión, ¿no? Igual, primero rotación, segunda reflexión. Así como se construyen las matrices. O sea, si hay 2 operaciones seguidas, rotación más reflexión, pues se equivale al producto de las matrices en ese orden, primero a la derecha la primera que se usa, la primera la de la rotación y después la de la reflexión, ¿no? A la derecha la de la rotación, a la izquierda la reflexión. Así como se construyen las matrices. Pilas de rotación, como les decía, utilizando esta expresión general. ¿Sí? Va que va. Ok, sí, perfecto. Muchas gracias.
Profe, Vale. para permutaciones es igual, a la derecha la rotación y a la izquierda la reflexión. Perdón, las permutaciones. Ajá, en permutaciones, para construir las reflexiones es igual, ¿no? Sí, a ver, para las permutaciones lo que uno hace es decir, bueno, si yo tengo mi reflexión con respecto al eje A, entonces donde estaba 4 pasa a 2 y donde estaba 2 pasa a 4 y 1 y 3 no cambian. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tendría 1, 2, 3, 4 y la reflexión con respecto a A sería 1, 4, 3, 2. ¿Sí? O sea, 2 pasó a 4, 4 pasó a 2, porque es con respecto al eje A. Entonces sería 1, 4, 3, 2. Ok, sí, gracias. Esa es la idea. Esa es la idea. Ok. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a parar acá. Vamos a ver la semana que viene. Yo creo que las dos clases no. El material no es muy largo, pero me gustaría pues, hacer algún ejemplito, alguna cosa que ilustre los tensores. En realidad, como van a ver ustedes, de la parte tensorial, de lo que más vamos a poder hablar al nivel que nos ocupa, es de lo que se llaman tensores cartesianos. Pero vamos a ver los tensores en general, sobre todo los tensores cuando se aplican en sentido de transformaciones de coordenadas generales que no son, como decir, de ejes rectangulares, ¿no? Sino que pasamos a coordenadas curvilíneas, es decir, si uno puede pasar coordenadas esféricas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no cartesianas. En ese caso, los tensores en general los vamos a definir, pero bueno, vamos a dar las propiedades generales. De los cartesianos podemos hablar un poquito más, y de hecho eso es lo que vamos a insistir en las clases, y además también en la tarea. La tarea, las preguntas de tensores solamente se refieren a tensores cartesianos. Ya van a ver qué son, etcétera, etcétera, pero bueno, es, digamos, la parte menos complicada o menos abstracta del tema. Con eso llegamos al final hoy. Gracias por su paciencia, sobre todo la semana pasada con la condición que tenía. Y pues recuerden, ya he visto la recepción de las tareas, no me he puesto a calificar todavía las segundas, de las primeras tengo ya bastante avanzado casi todo, pero prefiero con calma irlas calificando y ya yo después les hago llegar, cuando tengamos las 3 tareas, pues las calificaciones totales, por supuesto. Pero bueno, si alguno tiene alguna preocupación o siente que no le fue muy bien o lo que sea, pues puede escribir y yo le dedico más atención a sus ejercicios para ver qué se puede hacer, ¿no? Si hay alguna, digamos, alguna situación que se pueda solventar. De todas maneras, gracias por el envío. Hay unas compañeras que se pasaron unos minutitos, pero mandaron unos minutos después. No hay ningún problema, o sea, no le voy a disminuir calificación por eso. 2 minutos, 15 minutos. Bueno, una que fueron como 50 minutos, pero tampoco llegó a ser hasta el día siguiente así demasiado avanzado. Así que esas no se preocupen, no, en el caso particular de esta tarea no vamos a tener ese problema, pero recuerden que hay deadline, es decir, cierra la plataforma. Ahora cuando yo suba a la tercera, el día 18 o 19, pues podemos dejarlo para el 19, que caería viernes, pues se cierra y bueno, si uno se tarda demasiado, ya no la puede subir, ¿ok? Así que tengan muy buenas tardes, cuídense mucho y seguimos en contacto. Bye. Gracias, profe, igualmente. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Hasta luego. Bye.